Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. Hoy nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. Hoy en este canal nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos que moldearon el destino de nuestro planeta. Hoy exploramos la vida y el legado. Y sus frases emblemáticas de estos visionarios y desentrañamos los momentos clave de sus vidas que transformaron la manera en que percibimos el mundo. No te pierdas la oportunidad hoy de descubrir las historias fascinantes y cómo sus palabras resonaron a lo largo del tiempo. Hoy hablaremos del legado duradero de Amelia Earhart, la mujer que voló hacia lo desconocido. Soy Amelia Mary Earhart. Nací el 24 de julio de 1897 en Atchison, Kansas, y desde temprana edad supe que estaba destinada a volar alto. Aunque nací en una época en la que se esperaba que las mujeres se ajustaran a ciertos roles, yo siempre estuve determinada a romper esas barreras. Este es mi viaje, el de una mujer que no temía al cielo y que soñó con conquistar el aire, el mar, y cualquier horizonte que pudiera divisar. Mi infancia no fue muy diferente a la de cualquier niña americana, pero mis aspiraciones siempre fueron distintas. De niña, era una exploradora de corazón, siempre estaba buscando aventuras en los rincones del jardín, trepando árboles, o desafiando a los niños de la vecindad a ver quién llegaba más alto en la cuerda. La curiosidad y la valentía se convirtieron en mi esencia. Mis padres, Amy y Edwin Earhart, me permitieron crecer con independencia. Mi madre nos educó a mi hermana, Muriel, y a mí, con una mente abierta. Nos compraba pantalones, algo inusual para las niñas en ese tiempo. Mi padre tenía un trabajo en el sistema ferroviario y a veces el dinero escaseaba, pero yo aprendí a hacer frente a las dificultades desde joven. Cuando vi un avión por primera vez, no supe inmediatamente que el cielo sería mi lugar. Fue años después, en una feria en la ciudad de Des Moines, donde tuve una experiencia que cambiaría mi vida. No fue hasta que tomé mi primer vuelo en un biplano en 1920 que descubrí que volar era lo que quería hacer por el resto de mi vida. No importaba cuánto costara o cuántos sacrificios implicara, mi corazón había encontrado su hogar en el aire. Comienzos en la aviación y mis primeros logros en la aviación. Tras esa primera experiencia en el aire, no pude resistir. Trabajé como fotógrafa, conductora de camiones e incluso ayudante en un hospital para pagar mis lecciones de vuelo. Finalmente, logré juntar el dinero necesario para comenzar mi entrenamiento bajo la tutela de Netta Snook, una de las pocas mujeres instructoras de vuelo en esa época. En 1922, solo 2 años después de mi primer vuelo, rompí mi primer récord, volé a una altitud de 14.000 pies, estableciendo un récord mundial para mujeres. Recuerdo la adrenalina y la satisfacción de ver mis esfuerzos reflejados en ese logro. Para mí, el vuelo era más que una habilidad, era una expresión de libertad, una forma de demostrarle al mundo que las mujeres podían volar tan alto como los hombres. Mi determinación y pasión por volar crecieron con cada vuelo, y en 1923 me convertí en la 16ª mujer en los Estados Unidos en recibir una licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional. Para mí, estos logros significaban que estaba en el camino correcto. Pero mi gran sueño era cruzar el Atlántico, y pronto tendría la oportunidad de intentarlo. El cruce del Atlántico y la fama que cambió mi vida. En 1928, recibí una propuesta que me cambiaría la vida. Se trataba de ser la primera mujer en cruzar el Atlántico, aunque no lo haría pilotando sola. Me uní a un equipo con Wilmer Staltz y Lois Gordon, y el 17 de junio de ese año despegamos de Newfoundland y aterrizamos en Gales 20 horas después. Aunque solo fui una pasajera en ese vuelo, el viaje me dio reconocimiento mundial. La prensa me bautizó como Lady Lindy, en referencia a Charles Lindbergh. Sin embargo, aunque agradecí la fama, me molestaba que no se reconociera mi habilidad de vuelo. Sabía que podía cruzar el Atlántico por mi cuenta y me propuse hacerlo. El 20 de mayo de 1932, 5 años después del vuelo de Lindbergh, lo logré. Partí desde Harbour Grace, en Newfoundland, y después de 14 horas y 56 minutos de vuelo, aterricé en un campo en Calmore, Irlanda del Norte. Me convertí en la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario.
Esa sensación de libertad al ver el Atlántico extendiéndose debajo de mí y el cielo abierto por delante fue indescriptible. Sentí que había alcanzado lo imposible, cuando tenía 20 años. En 1928, me convertí en la primera mujer en cruzar el Atlántico en avión, por lo que alcancé el estatus de celebridad. Volar siempre fue, para mí, más que un deporte. Era un símbolo de libertad y un grito de independencia para todas las mujeres que, como yo, deseaban vivir una vida diferente. Cada récord que rompía no era solo una victoria personal, era un mensaje para el mundo de que las mujeres también podían lograr cosas extraordinarias. Además del cruce del Atlántico, en 1935 me convertí en la primera persona en volar desde Honolulu, Hawái, a Oakland, California. Fue un vuelo de aproximadamente 2.408 millas sobre el Océano Pacífico, y aunque fue peligroso, completé el trayecto sin contratiempos. A medida que rompía más récords, como el de volar sin escalas entre Ciudad de México y Nueva York, mi misión de inspirar a las mujeres a ver más allá de las limitaciones sociales se volvía más clara. Siempre he creído que el coraje es el precio que la vida exige para otorgar paz, y al volar, sentía esa paz que solo el cielo puede ofrecer. Mi deseo por la aventura me llevó a un último reto, el más ambicioso: dar la vuelta al mundo en avión. Mi plan era recorrer 29.000 millas y, con ello, convertirme en la primera mujer en completar ese viaje. Mi fama creció en los medios de comunicación, y comencé a dar conferencias gracias al trabajo de Putnam. Él me ayudó a publicar mi libro, 20 horas, 40 minutos, y también me acompañó a todas partes. Fue tal la afinidad entre ambos que contrajimos matrimonio Putnam y yo en 1931. En 1937, comencé el viaje acompañada por el navegante Fred Noonan. Partimos desde Oakland, California, y durante semanas cruzamos el Caribe, Sudamérica, África y Asia. Todo parecía ir bien. Sin embargo, el 2 de julio de 1937, al llegar al tramo final de nuestro viaje, desaparecimos sobre el Océano Pacífico. Íbamos rumbo a la isla Howland, una pequeña porción de tierra en medio de la inmensidad del océano, y aunque estábamos en contacto con la Guardia Costera estadounidense, nunca lograron ubicar nuestra posición exacta. Recuerdo esos últimos momentos de radio, la voz de los oficiales intentando orientarnos, el ruido del motor, y el inmenso silencio cuando la señal se perdió. Nadie sabe realmente qué ocurrió ese día, pero he dejado un legado que trasciende el tiempo y el espacio. Mi desaparición sigue siendo un misterio, pero mi mensaje para las mujeres y para el mundo es claro. A lo largo de mi vida, he luchado por mostrar que las mujeres también tenemos la fortaleza para enfrentar desafíos, que nuestros sueños pueden ser tan grandes como los de cualquier hombre, y que debemos perseguirlos con toda nuestra pasión. Siempre quise que mi vida fuera un ejemplo de valor, y aunque mi historia termina en una nota de incertidumbre, estoy satisfecha de haber vivido plenamente. Me convertí en una voz para aquellas que no podían hablar, en un ícono para las futuras aviadoras y en una figura de inspiración para quienes sueñan en grande. Una de mis frases favoritas siempre fue: el coraje es el precio que la vida exige para otorgar paz. Lo dije no solo pensando en los riesgos del vuelo, sino en los riesgos de vivir una vida auténtica y sin límites. Quiero que cada niña y cada mujer que escuche mi historia sepa que no debe tener miedo a caer, porque al igual que yo, siempre encontrará una manera de elevarse de nuevo. En enero de 2018 se publicó un estudio científico que reexaminó restos óseos descubiertos en 1940, y asegura que mi muerte y el náufrago en la isla Nikumaroro fue allí, a medio camino entre Hawái y las Islas Salomón. Siendo así, se habría terminado el misterio de una de las tragedias aéreas más extrañas de la historia. Mi historia puede parecer incompleta, pero solo es una parte de un viaje más grande, un viaje hacia la libertad, hacia el cielo, hacia lo desconocido. Si de algo estoy segura, es de que viviré en cada mujer que sueñe con romper barreras, en cada niña que se atreva a desafiar los límites. No se necesita un aterrizaje perfecto para dejar una huella en la historia. Lo que importa es la valentía con la que decidimos elevarnos. Mis famosas. El coraje es el precio que la vida exige para otorgar paz. La aventura vale la pena en sí misma. Las mujeres, como los hombres, deberían tratar de hacer lo imposible.
Y cuando fracasan, su fracaso debe ser un desafío para los demás. Nunca interrumpas a alguien que esté haciendo algo que tú dijiste que no podía hacerse. La forma más efectiva de hacerlo, es hacerlo. En este canal, has descubierto algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros a Era Sapiente Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres, y mujeres, que cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.